Daniel siempre había tenido una fascinación por los objetos antiguos. Las historias de relojes antiguos, especialmente aquellos con poderes especiales, lo intrigaban. Un día, paseando por una pequeña calle de su ciudad, encontró una tienda de antigüedades que parecía haber estado allí por generaciones. La tienda, casi oculta entre otros edificios, tenía un aire misterioso. La puerta crujió al abrirla, y el aire dentro estaba impregnado con el olor a madera vieja y polvo. Al principio, la tienda parecía desordenada, llena de objetos antiguos, libros desgastados, estatuillas de porcelana, relojes de pared y mesas de época. Pero algo llamó su atención de inmediato. En una esquina, sobre una mesa oscura, había un reloj de sobremesa. Era de madera, con detalles tallados finamente, y sus agujas estaban quietas, como si el tiempo en ese lugar hubiera quedado suspendido. El reloj estaba cubierto con polvo, pero su presencia era intrigante. El vendedor, un hombre mayor, se acercó a Daniel con una mirada extraña. «Este reloj nunca debe estar cerca mientras duermes», le dijo, con voz grave, señalando el reloj. Daniel, intrigado, le preguntó qué quería decir. El vendedor sonrió y añadió: «Es un reloj muy especial. Tiene una historia, pero es mejor no saberla». Daniel pensó que tal vez el hombre solo quería añadir misterio para vender el reloj. Decidió comprarlo, atraído por su curiosidad. El precio, aunque un poco alto, no lo detuvo. Esa noche colocó el reloj en su mesa de noche. Le dio cuerda, observando cómo las agujas comenzaban a moverse lentamente. La luz tenue de la lámpara iluminaba el reloj mientras Daniel se acomodaba en su cama. «Es solo un reloj viejo», pensó, pero algo en el aire parecía diferente. El reloj, aunque silencioso, parecía tener una presencia extraña en la habitación. A las 3:33 de la mañana, las agujas del reloj se detuvieron de repente. Daniel despertó al escuchar un leve golpeteo, como si algo estuviera tocando la pared. Se levantó y miró alrededor, pero no vio nada raro. Entonces se dio cuenta de que el reloj estaba detenido. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó otro golpeteo detrás de la pared, como si alguien estuviera clavando algo en la madera. Pensó que era el viento, pero al mirar el reloj, vio que marcaba exactamente 3:33 de la mañana. El silencio invadió la habitación, pero Daniel no pudo dejar de sentirse observado. La sensación de inquietud creció, y el eco de los golpes resonaba en su mente. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué el reloj se detenía exactamente a las 3:33? ¿Y quién o qué estaba golpeando la pared? Las noches siguientes fueron un torbellino de inquietud para Daniel. Desde que compró el reloj, algo en su vida había cambiado. Cada noche, exactamente a las 3:33 de la mañana, despertaba de golpe, con el corazón acelerado. La sensación de estar siendo observado era insoportable, y aunque intentaba calmarse, no podía quitarse esa sensación de que algo estaba acechando desde las sombras de su habitación. Cada vez que despertaba, miraba el reloj. Las agujas, aunque las había dado cuerda antes de dormir, siempre marcaban exactamente las 3:33. Era como si el tiempo hubiera quedado atrapado en ese minuto, como si algo o alguien estuviera controlando el flujo de las horas. La primera vez pensó que era casualidad, pero pronto la repetición de los sucesos le demostró que no se trataba de un simple accidente. Esa noche, al despertar, algo en el aire era diferente. El silencio era profundo, casi ensordecedor, pero a través del silencio Daniel comenzó a escuchar algo, un susurro, suave pero claro, como si alguien hablara desde la oscuridad.
Al principio pensó que era su imaginación, que estaba aún dormido, pero cuando levantó la vista hacia el espejo, lo vio. En el reflejo no estaba solo. Alrededor de su cama, de pie en las sombras, había figuras oscuras, como siluetas humanas, pero sus formas eran borrosas y distorsionadas. Eran sombras sin rostro, con una presencia extraña, ominosa. Daniel intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, como si el miedo lo hubiera atrapado en su lugar. No podía apartar los ojos del espejo. Las figuras comenzaban a moverse, rodeando la cama, pero sin hacer un solo sonido. Estaban cerca, tan cerca que sentía el aire frío de sus presencias, pero al mismo tiempo no podían ser tocadas, como si no fueran reales. En su desesperación intentó gritar, pero su garganta no respondía. La sensación de frío y terror lo invadió, y las sombras parecían acercarse más, cada vez más cerca. Fue entonces cuando recordó el reloj. Algo dentro de él le dijo que tenía que mirar, que debía mirar el reloj para entender lo que estaba ocurriendo. Se obligó a levantar la cabeza y vio lo que temía. Las agujas del reloj marcaban de nuevo exactamente 3:33 de la mañana. De repente, como si algo invisible hubiera soltado un hechizo, las sombras comenzaron a desvanecerse una por una, hasta que el cuarto quedó en silencio. Daniel cayó de nuevo sobre la almohada, respirando con dificultad. Las sombras habían desaparecido, pero él sabía que no se había liberado. Algo en el aire había cambiado. Las figuras ya no estaban, pero él aún podía sentirlas, como si se estuvieran arrastrando en las sombras del cuarto. Intentó tranquilizarse, diciéndose a sí mismo que todo había sido una pesadilla, una manifestación de su propio miedo. Sin embargo, cuando miró nuevamente el reloj, vio algo que lo heló. En la parte trasera del reloj, en la tapa, encontró una inscripción grabada. Era pequeña, casi imperceptible, pero cuando la leyó, su corazón se detuvo. No despiertes a los que duermen. El sudor frío le recorrió la espalda, y el miedo volvió a apoderarse de él. Las sombras no eran solo una manifestación de su mente. Había algo más, algo oscuro, y había despertado algo en él, algo que lo estaba observando, esperando cada noche, a las 3:33 de la mañana. Las noches siguientes fueron aún más extrañas para Daniel. Aunque intentaba ignorar lo que estaba sucediendo, no podía dejar de sentir que el reloj lo estaba arrastrando a un ciclo del que no podía escapar. Cada vez que las agujas marcaban las 3:33 de la mañana, despertaba abruptamente y las sombras regresaban, apareciendo a su alrededor en el espejo. El miedo lo había consumido por completo, pero lo que más le aterraba era la sensación de que no podía salir de esa pesadilla, que estaba atrapado en un bucle del que no había escape. Una noche, después de despertarse como siempre a las 3:33 de la mañana, Daniel decidió hacer algo que había estado pensando durante días. Ya no podía soportar más la presencia extraña en su vida, ni las sombras que lo rodeaban cada noche. No importaba cuánto intentara, el reloj siempre detenía el tiempo en ese minuto, y las figuras continuaban apareciendo. No podía seguir viviendo de esta manera. Sin pensarlo dos veces, decidió que iba a deshacerse del reloj. Con determinación se levantó de la cama y se acercó a la mesa de noche donde el reloj descansaba. Lo miró por un momento, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sin embargo, antes de hacer cualquier movimiento, algo extraño ocurrió. El reloj, que estaba detenido a las 3:33 de la mañana, de repente comenzó a sonar. Un tic-tac lento y profundo resonó en el aire,
como si el reloj estuviera tomando vida propia. Daniel, paralizado, intentó moverlo, pero cuando lo tocó, el reloj parecía pegado a la mesa, como si algo invisible lo estuviera sosteniendo firmemente en su lugar. Intentó levantarse y lanzarlo por la ventana, pero al mover el reloj hacia el borde de la mesa, algo increíble ocurrió. El reloj volvió a su lugar, como si no hubiera sido movido en absoluto. Daniel se quedó mirando, incrédulo. No podía comprender qué estaba sucediendo. Miró el reloj una vez más, y esta vez vio algo que lo hizo estremecerse. En la parte posterior del reloj, donde antes no había nada, apareció una nueva inscripción. Estaba escrita a mano, con letras grandes y claras. Ahora tú eres quien mide el tiempo para nosotros. El miedo lo invadió de nuevo. ¿Qué significaba esa inscripción? ¿Quiénes eran ellos? El reloj parecía estar tomando control sobre él, como si hubiera sido parte de un juego macabro. No importaba lo que hiciera, no podía deshacerse de él. Algo en su interior le decía que había hecho un trato, que el reloj ya formaba parte de su vida y no podía liberarse de él tan fácilmente. Esa noche, cuando se acostó, la sensación de pavor no lo dejó en paz. Intentó cerrar los ojos, pero no pudo. Miró nuevamente el reloj y, al hacerlo, vio algo que lo hizo temblar. En el reflejo del espejo, su propia imagen ya no coincidía con lo que hacía. Su reflejo estaba ligeramente desfasado, como si no respondiera al mismo ritmo que él. En el espejo lo veía mover un brazo, pero su reflejo no lo imitaba de inmediato. Había un retraso de unos segundos, como si el espejo estuviera reflejando una versión anterior de él mismo. El horror se apoderó de él. Sabía que algo se había intercambiado, que ya no era el mismo. El reloj no solo había detenido su tiempo, sino que también lo había cambiado a él. Estaba atrapado en un ciclo, en un juego en el que él era la pieza, y el reloj era el maestro. La sensación de que algo oscuro estaba tomando su lugar lo envolvía. Su reflejo ya no lo imitaba, y la duda se instaló en su mente. ¿Qué pasaría cuando las agujas marcaran 3:33 de la mañana una vez más? Mientras la habitación se llenaba de silencio, Daniel supo que no podía escapar de este nuevo destino. El reloj había cambiado todo, y ahora él mismo era parte de la oscuridad que lo rodeaba. Y lo peor de todo era que, ahora, él mismo medía el tiempo para algo mucho más grande, mucho más oscuro, que jamás podría comprender. Marina siempre había sido una amante del arte. Su abuelo, un hombre sabio y algo excéntrico, había coleccionado una gran cantidad de cuadros antiguos a lo largo de su vida. Un día, al llegar a su casa después de varios años de ausencia, su abuelo le entregó un regalo peculiar. Era un cuadro antiguo, de esos que no puedes encontrar fácilmente en una galería moderna. El marco era de madera oscura, desgastado por el paso de los años, y la pintura en sí representaba un paisaje oscuro, algo sombrío. Un bosque denso, con árboles altos y enmarañados, casi irreales, en tonos apagados de verdes y marrones. Lo que más desconcertó a Marina fue que la pintura no mostraba nada claro. No había figuras definidas, ni animales, ni personas. Era como si el bosque estuviera incompleto, como si algo estuviera faltando. A pesar de eso, el cuadro tenía una extraña fascinación. Marina lo colgó en su sala, intrigada por el misterioso regalo, aunque no podía dejar de sentir que había algo extraño en él. Al principio no ocurrió nada fuera de lo común. La pintura permaneció en su lugar, sin cambiar, pero pronto comenzó a notar algo extraño. A los pocos días, nuevos detalles empezaron a aparecer en la pintura. Un sendero estrecho y sinuoso apareció en el lado izquierdo del cuadro.
Era como si la pintura estuviera tomando forma poco a poco, pero lo más inquietante era que nadie había tocado el cuadro. Marina no lo había movido ni había intentado modificarlo de ninguna manera. Al principio pensó que quizás era su imaginación, o que alguien había agregado los detalles sin que ella lo notara. Pero con el tiempo, más detalles comenzaron a surgir en el cuadro. Una figura borrosa apareció entre los árboles, como una sombra moviéndose entre la maleza. No estaba segura de lo que veía, pero sentía que la pintura estaba cobrando vida de alguna manera. El sendero parecía alargarse y volverse más claro, como si alguien estuviera caminando por él. Marina decidió investigar el origen del cuadro, preguntándole a su abuelo sobre él. Sin embargo, cuando lo consultó, él simplemente se encogió de hombros y dijo: «Es un cuadro antiguo, Marina. Quizás lo hayas visto en alguna galería, pero lo que ves es todo lo que hay». No parecía demasiado interesado en explicar, y aunque ella intentó insistir, no logró obtener más información. A pesar de las palabras de su abuelo, Marina no podía dejar de mirar la pintura. Cada vez que pasaba por la sala, sentía que los detalles del cuadro seguían cambiando, evolucionando. La figura en el bosque parecía acercarse más a ella, y la oscuridad que rodeaba la pintura se volvía más densa y opresiva. En lugar de traerle paz, el cuadro le provocaba una creciente sensación de inquietud. Era como si algo dentro de él la estuviera observando, esperando algo. La primera noche en la que Marina se despertó en medio de la noche, algo la impulsó a mirar el cuadro. A pesar del miedo que sentía, se levantó de la cama y fue a la sala. Al acercarse al cuadro, notó que la figura borrosa que antes parecía alejarse de ella, ahora estaba más cerca, mirando directamente hacia ella. Los árboles en el fondo del cuadro parecían moverse lentamente, como si la pintura estuviera tomando vida de alguna manera. Marina, paralizada por el miedo, no pudo apartar los ojos del cuadro. Las noches siguientes fueron cada vez más inquietantes para Marina. Aunque intentaba no darle demasiada importancia a los extraños detalles que aparecían en el cuadro, algo dentro de ella le decía que no debía ignorarlos. Cada vez que se acercaba al cuadro, el sendero parecía más definido, y la figura que antes era borrosa ahora tenía contornos más claros, aunque seguía siendo indistinta. Parecía estar acercándose cada vez más, como si se desplazara dentro del bosque hacia ella. Una noche, después de un largo día de trabajo, Marina decidió quedarse en casa. Tenía la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía comprender. Se sentó frente al cuadro, observándolo fijamente, como si algo en su interior la llamara a hacerlo. Fue entonces cuando notó algo extraño. En la esquina inferior derecha, casi imperceptible a simple vista, aparecieron palabras escritas en una letra diminuta. Eran casi ilegibles, pero después de un momento de concentración, logró leerlas. «Camina hacia mí». Las palabras resonaron en su mente, como si alguien las hubiera susurrado al oído. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un momento pensó que estaba soñando. Pero no podía negar lo que veía. Las palabras no estaban allí antes. No había ningún rastro de ellas cuando había observado el cuadro por última vez. Algo en su interior le decía que el cuadro estaba tratando de comunicarle algo, algo que no podía entender del todo. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Sabía que debía alejarse del cuadro, pero al mismo tiempo, algo la mantenía allí, inmóvil, como si una fuerza invisible la estuviera atrayendo hacia el lienzo. Miró de nuevo la figura borrosa en el bosque.
Ahora, con los detalles más nítidos, podía ver que la figura estaba mucho más cerca, al borde del sendero. Estaba caminando hacia ella, y a medida que lo hacía, el aire en la habitación se volvía más denso, más pesado. El cuadro, en lugar de transmitir calma, parecía estar impregnado de una oscuridad palpable. Marina se levantó rápidamente, con la sensación de que algo había cambiado en el ambiente. Decidió ir a la cocina a tomar algo de agua para calmarse, pero cuando regresó, la sensación de incomodidad seguía pesando sobre ella. Miró de nuevo el cuadro y su corazón dio un vuelco. La figura ya no era solo una sombra borrosa, ahora era claramente visible. Un hombre delgado, de rostro difuso, que caminaba lentamente hacia el borde del sendero, mirando directamente a Marina. Sus ojos, aunque difusos, parecían estar fijos en ella. La oscuridad del cuadro parecía extenderse más allá del marco, como si intentara invadir la habitación. Aterrada, Marina retrocedió un paso, pero algo le hizo detenerse. La figura comenzó a moverse más rápido, acercándose al borde del cuadro. Los árboles del fondo parecían moverse, como si fueran parte de la escena que se estaba expandiendo. Marina intentó apartar la mirada, pero sus ojos no podían dejar el cuadro. La sensación de que algo fuera de lo normal estaba sucediendo la envolvía completamente. De repente, sintió un olor extraño, como a tierra mojada y algo quemado, que llenó la habitación. El aire se volvió espeso y asfixiante, y Marina sintió que algo la estaba observando desde el cuadro, esperando que hiciera algo. En su mente resonaba la frase, «Camina hacia mí». Era como si el cuadro la estuviera llamando, invitándola a entrar en él. Marina intentó alejarse, pero sus pies no se movían. Un impulso irracional la impulsaba a acercarse al cuadro, a caminar hacia la figura en el sendero. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de ella, pero al final su mano se acercó al marco, como si una fuerza invisible la guiara. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar la superficie del lienzo, la luz en la habitación parpadeó y se apagó por completo, dejando la sala sumida en la oscuridad. Marina despertó sobresaltada en medio de la noche. El aire estaba denso y frío, y por un momento no pudo recordar dónde estaba. Miró a su alrededor y vio su habitación envuelta en una oscuridad total, sin la luz tenue que siempre la acompañaba. El silencio era absoluto, pero había algo más. El olor a tierra mojada y a algo quemado seguía en el aire. Se levantó de la cama, temblorosa, sin saber si lo que había experimentado minutos antes había sido un sueño o una pesadilla que aún no había terminado. Al llegar a la sala, se detuvo en seco. Frente a ella, el cuadro estaba allí, colgado como siempre. Pero algo había cambiado. La escena en el lienzo no era la misma. El sendero del bosque que antes solo se insinuaba, ahora era claro, nítido. Y lo más inquietante, la figura en el cuadro ya no era borrosa. Ahora era completamente visible. Un hombre delgado, con la piel pálida y la ropa rasgada, caminando hacia la puerta de su propia habitación, justo donde ella se encontraba. Marina sintió una presión en el pecho. Se acercó al cuadro con cautela, con los dedos temblando de miedo. La figura del hombre en la pintura la miraba directamente a los ojos. Pero lo más extraño de todo era que, ahora, la pintura no solo mostraba la figura del hombre en el bosque. A través del cuadro parecía verse también una representación de su propia habitación. En la esquina inferior, donde antes había solo un árbol, apareció una puerta. Era la puerta de su habitación, pero de una forma extraña. Estaba abierta hacia el bosque, un bosque oscuro y espeso.
Marina retrocedió rápidamente, intentando entender lo que estaba sucediendo. Miró la puerta de la sala, y un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de lo que ocurría. La puerta en el cuadro ahora coincidía exactamente con la puerta real en su habitación, pero lo que aparecía detrás de ella en la pintura no era el pasillo de su casa, sino un oscuro corredor, como si todo lo que veía en el lienzo fuera parte de un mundo paralelo. El pánico la invadió cuando notó que la figura en el cuadro estaba comenzando a moverse. Su rostro, que antes era solo un vago contorno, ahora era claro y reconocible, aunque su expresión era completamente vacía, como si fuera solo una sombra de lo que alguna vez fue humano. El hombre comenzó a caminar hacia la puerta del cuadro, y con cada paso, la oscuridad del bosque en la pintura parecía extenderse más allá del marco, cubriendo la pared y el suelo. Aterrada, Marina retrocedió un paso, pero algo le hizo detenerse. La figura comenzó a moverse más rápido, acercándose al borde del cuadro. Los árboles del fondo parecían moverse, como si fueran parte de la escena que se estaba expandiendo. Marina intentó apartar la mirada, pero sus ojos no podían dejar el cuadro. La sensación de que algo fuera de lo normal estaba sucediendo la envolvía completamente. De repente, sintió un olor extraño, como a tierra mojada y algo quemado, que llenó la habitación. El aire se volvió espeso y asfixiante, y Marina sintió que algo la estaba observando desde el cuadro, esperando que hiciera algo. En su mente resonaba la frase, «Camina hacia mí». Era como si el cuadro la estuviera llamando, invitándola a entrar en él. Marina intentó alejarse, pero sus pies no se movían. Un impulso irracional la impulsaba a acercarse al cuadro, a caminar hacia la figura en el sendero. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de ella, pero al final su mano se acercó al marco, como si una fuerza invisible la guiara. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar la superficie del lienzo, la luz en la habitación parpadeó y se apagó por completo, dejando la sala sumida en la oscuridad.